La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, usted ya sabe, ¿no?, que en este espacio desde hace, ahora sí, 10 años, estamos tratando de mostrarle ese panorama especial sobre cómo hacen, cómo trabajan, cómo piensan, bueno, los asesores de los políticos, los gobiernos y de las empresas. Y bueno, el tema obviamente casi excluyente en estos días es YPF, esta estatización, reestatización, confiscación, diríamos, bestial, que en mi humilde opinión va a tener consecuencias negativas para los argentinos, no todos, algunos por supuesto, evidentemente que se van a beneficiar, pero no quiero solamente hablar de mi opinión. Empecemos con un recuerdo, una de las imágenes de la semana. Ahí lo vamos a ver, a ver si, ahí lo vemos. Tenemos un 2011 donde no solo nos recuperamos de la crisis de 2009, sino que hemos crecido a una tasa del 9,7, o sea, algo insólito para lo que esperaban, no solo los observadores internacionales que tuvieron que reconocerlo, bueno, la CEPAL, pero también el Fondo Monetario Internacional, bueno, ahí lo pero también esos agoreros de la industria doméstica. Axel Kicillof es el que habla, que es el nuevo hombre ascendente del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, viceministro, pero prácticamente la gente lo conoce mucho más que al ministro de Economía, que se llama Lorenzino. Al lado de, ahí lo tenemos a Julio De Vido. Hay un senador, el senador y humorista radical, que decía, bueno, con todo lo que criticó de la gestión de Repsol al frente de YPF durante estos 9 años, Kicillof en realidad tendría que dejarle un descargo a Julio De Vido, que fue el hombre que manejó la energía y el transporte del país durante estos últimos 9 años. Y la verdad que más allá de si es bueno o si es malo que el gobierno tenga una empresa estatal de energía, hay de todo en el mundo, hay privadas, hay estatales, semiestatales. No nos queda más que desear, que rezar quizá, que, bueno, que la gestión que tengan la gente de Kicillof, la gente de De Vido, que por ejemplo sea mejor que el caso de Aerolíneas. Kicillof fue el principal economista de Aerolíneas, que hoy está perdiendo $2 millones diarios, y que la gestión de YPF sea mejor que la de Enarsa. Enarsa, una empresa prácticamente fundada hace 9 años por De Vido, con un objetivo, ¿no?, de supuestamente extraer el petróleo argentino de nuestra plataforma continental. Pasaron 9 años y a lo único que se dedicó esa empresa fue a importar petróleo. Son cientos y cientos de personas dedicadas a importar petróleo, es una trader. Pero en fin, más allá de eso y del deseo y de que esperemos que sea mejor la gestión con YPF, le decimos que tenemos una encuesta, vamos a tener una encuesta sobre qué opina la gente de la estatización y de sus consecuencias, pero nuevamente, más allá de si es bueno o si es malo que haya una empresa que sea estatal, a mí lo que me preocupa personalmente son la forma en que se hizo esta confiscación, digamos, a lo bestia. La misma empresa que el propio Néstor Kirchner le obligó, le metió a un accionista, que era la familia Eskenazi. Todo el mundo recuerda que los Eskenazi eran empresarios antes amigos del difunto Néstor Kirchner, y que, bueno, a Repsol medio como la obligaron a aceptar a los Eskenazi como cabeza de la empresa local para sacar toda la plata, sacar todas las ganancias y llevárselas. Bueno, ahora descubrimos que YPF no invirtió, sino que se llevó todas las ganancias. Curioso. Lo cierto es que la forma en que se hizo es negativa, y la forma da la sensación a esta altura que es lo que hace al relato. La forma es lo importante, y la forma es lo que permite que
bueno, esta nacionalización, expropiación de YPF se parezca tanto a aquel 2 de abril de 1982, donde los argentinos dijimos, vamos con las Malvinas y qué sé yo, y qué sé cuánto. Consecuencias terribles para la Argentina y los argentinos. Pero mientras tanto, bueno, los argentinos festejaron, como festejan ahora, por lo menos una buena proporción de los argentinos, la estatización. Y nos hacemos la pregunta si ahora que se hizo esto con YPF, como una forma... Y la duda es si los empresarios, en general, que ahora están en silencio absoluto, nadie dijo una palabra, si esta es una forma de atraer inversiones, de mantener inversiones en la Argentina, no tendrán que prepararse quizá para otras YPF. Ya habíamos mostrado cómo la gente en general considera que la culpa de la inflación, por ejemplo, la tienen las empresas. Viene el capítulo, lentamente está llegando el capítulo desabastecimiento, ¿no? Lo tuvimos en el caso de la yerba, ¿no? Entonces la pregunta es si este silencio y esta forma de actuar del gobierno, de buscar un chivo expiatorio, por ejemplo, del fracaso de la política energética, en otros fracasos va a buscar otras YPFs, yo diría, no tendrían que estar preparándose, pero antes, cortito, una encuesta, la primera encuesta que yo vi hasta ahora sobre las elecciones para el año que viene en Capital. ¿Quién estaría ganando? Se eligen senadores. ¿Quién estaría ganando y cómo ve la gente la gestión de Mauricio Macri y la pelea por los subtes? No se vaya. La hora de Maquiavelo. Préstamos personales Ciudad Veloz, tan personales como las razones para sacarlos. Por cada 1.000 pesos pagas menos de 30, 84 meses de plazo, gestión en 48 horas, hasta 14 sueldos. Además, te bonificamos en un 100% el seguro de vida. Informate 0822 20400 o www.bancociudad.com.ar. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Frente al dengue, la prevención depende de todos. Para que el mosquito no se multiplique, tenemos que eliminar, tapar o poner boca abajo los objetos que contengan o puedan acumular agua. Más información en www.buenosaires.gov.ar/salud. Buenos Aires Ciudad. En 1972 cumplimos el sueño de formar el grupo OSDE. Hoy, más de 1,5 millones de personas confían en nosotros. Grupo OSDE, un grupo de personas. La hora de Maquiavelo. Bueno, lo está viendo Raúl Aragón, usted sabe, el hombre es encuestador de la Universidad de La Matanza, analista político, y hizo la primera encuesta a intención de voto en la Ciudad de Buenos Aires. Falta un año. Sí, falta. Es un poco apresurado. En realidad lo que queríamos ver es cómo están, más que la intención de voto, cómo están posicionados en el imaginario lo que suponemos que serán la mayoría de las figuras que participen en esa elección el año que viene. Como intención de voto lo único que indica es un posicionamiento. No hay candidatos, vamos a ver algunos nombres. Bueno, por ahora ganaría Gabriela Michetti, 24,3. Después seguiría prácticamente un triple empate en este orden. Daniel Filmus, Pino Solanas y Alberto Rodríguez Sá. Sí. Curioso lo de Alberto Rodríguez Sá de San Luis, se vino a vivir acá para hacer... Bueno, pero no se olvidó, él sacó 10% en la elección presidencial. Sí, y no está mal, porque podría ser, acá entran dos, ¿no? Uno que entra con 2, otro que entra con 1. El segundo, con llegar a 14%, acá estaría ganando. Lo que eso describe en realidad es que Macri tiene un problema.
que no puede prescindir de Gabriela Michetti. No la puede prescindir. Y entonces, no es que con Rodríguez Larreta no ganaría, porque gran parte de ese 24% que tiene Gabriela iría para Larreta, seguramente por el voto pro. Pero no todo. Pero no todo, no lo suficiente para aparecer Macri con una victoria rotunda, que es lo que necesita si quiere posicionarse para el 2015. Ese es el problema, no es que el macrismo pierda en capital, es que no hace una elección brillante como la que necesita. Otras opciones del gobierno de Kirchner para capital, ni Lagarré, ni a Placet. Bueno, el otro dato es Patricia Bullrich, que acá aparece con un poco más de intención de voto de lo que sacó en la elección del año pasado para diputada nacional. Sacó, creo que 5 y algo, que está un poquito más arriba. Está subiendo. Estaría creciendo, Patricia. Bueno, no me extraña, porque es una de las poquísimas candidatas, políticas de la oposición que salen a decir algo, ¿no? Concretamente, ¿no? Sí, con coherencia, además. Calificación de gestión de Mauricio Macri. Está como Cristina, la gestión empatada, está exactamente igual que la encuesta que mostramos de Cristina, 32 buena, 7 muy buena, serían 39 más o menos, y entre la mala y muy mala serían 34, o sea, está un poquito está empatada. mejor. Lo que pasa es que calificación de gestión debajo de los 35 es peligroso, es una situación. Está en el límite. Está en el límite. Está en el límite. Un dato interesante, los subtes, la pelea con los subtes, a mí me sorprendió, ¿no? Cree que Macri debe aceptar el traspaso de los subtes y colectivos sin subsidios de la Nación, y acá hay un 54% que dice que no. Sí, es rotundo eso. En capital, es una encuesta de capital, ¿no? En el interior deben opinar distinto. Bueno, es que afecta a la capital. Ellos, claro, el porteño no quiere que los subtes funcionen, y sabe que para eso necesitan subsidios. Y sabe que por lo menos lo que está instalado es que el gobierno de la ciudad no tiene el dinero suficiente para subsidiar de la misma manera. Cosa que no es del todo cierto, porque hay un subsidio, el 50% del subsidio hasta fin de año, y el otro 50% se compensó con el aumento del boleto, que aumentó 116%. Sí, yo creo que... O sea que el dinero está, lo que pasa es que es más de principio esto. Personalmente yo creo que estaría fantástico que Macri se hiciera cargo de los subtes, pero que le den también todo lo demás, que le den el puerto, que le den el juego, que le den todas las cosas que generan plata. El puerto ya se definió desde la época de Rosas, se definió que no es de la ciudad, no. Bueno, eso el puerto no, ahora los bingos te lo podrían dar, yo creo que sí, el juego se lo tendrían que dar. Raúl Aragón, en el próximo bloque vamos a analizar qué tienen que esperar los empresarios de esta ola, reestatizadora, y si las consecuencias, porque se puede hacer de todo en la vida, menos evitar las consecuencias de esta forma violenta de estatizar y de pelearnos con España, con Estados Unidos, Europa, con todo el mundo, va a tener, desde el punto de vista de la imagen, nada más, no económico, consecuencias positivas o negativas para Cristina. No se vayan. La hora de Maquiavelo. Hoy somos más que una compañía de gas. Somos parte de un grupo energético mundial. Y así, seguimos creciendo, comprometidos con la comunidad y protegiendo el medio ambiente. Hoy más que nunca, nos renovamos. Gas Natural Fenosa, con toda la energía del mundo. En Laboratorios Vago, el compromiso con la calidad permanece inalterable en el tiempo. Recorre largas distancias. No tiene fronteras. Hoy, como empresa argentina, nos llena de orgullo que nuestros productos estén en más de 40 países de todo el mundo. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud. La hora de Maquiavelo.
Bueno, le digo con quién estamos, Roberto Starke, un honor tenerlo. El hombre es analista político, consultor, asesor de muchas empresas y políticos también, y lo conoce a Roberto Vargas, que además de periodista, colega, bueno, también es asesor de políticos y de consultores. Y vamos ya a la encuesta que habíamos prometido, de Isonomía, esta consultora hecha en Capital, ¿no? Capital siempre es un distrito con muchas diferencias con el resto del país, pero vale la pena. ¿De acuerdo o en desacuerdo con la expropiación de YPF? De acuerdo 46%, desacuerdo 34%, no sabe, no contesta casi 20%. ¿Cree que el gobierno manejará mejor, igual o peor YPF que los privados? Y acá es muy curioso, están empatados incluso un poquito más, un poco peor, 35,34%, que la va a manejar. La pregunta entonces es, ¿para qué corno querés que la...? Pero, en fin. Y finalmente, ¿cree que la expropiación afectará la economía del país negativamente o positivamente? Bueno, hay un 42 que cree que es positivo, 37 que cree que es negativo. O sea que en Capital, que es el distrito en donde Cristina Fernández de Kirchner ganó también esta última elección, pero con la menor cantidad de votos, creo que había sacado algo así como 35%, hay como un 40% que está a favor. O sea, esto que decíamos que, como con las Malvinas, bueno, es una medida relativamente popular. La pregunta es si ahora para los empresarios, si vemos que esto es, y si estamos de acuerdo que esto es un poquito buscar el chivo expiatorio de una política energética que no anduvo, si esto no se va a venir con un montón de cosas más, o sea, una especie de chavización en donde, bueno, no sé, falta yerba, vayamos a las empresas que venden yerba, ¿no? Que fabrican la yerba, se corta la luz, vayamos, ¿no? ¿Puede pasar esto? A ver, me parece que los empresarios hoy están un poquito desorientados. Estas cosas los desorientan, los desconciertan y los ponen en una serie de interrogantes que no saben bien cómo responder. Por eso se mantienen en silencio, y lo bien que hacen en mantenerse en silencio. Lo bien que hacen en mantenerse en silencio. Yo creo que este desconcierto se debe básicamente a que en general no saben si esto es un movimiento fuertemente ideológico o es una cuestión pragmática dedicada a apoderarse de alguna caja nueva. Ahí las respuestas varían. Hay empresarios que dicen, no, esto ya viene con una tendencia ideológica, los chicos de la Cámpora están ganando terreno, esto quiere decir que vamos a una estatización de la economía. ¿Qué vendrá ahora? ¿Vendrá el banco hipotecario? ¿Vendrá el comercio de granos? ¿A dónde van a ir a buscar algo? Hay otros que dicen, no, me parece que hay que mirarlo con mayor realismo, no hay que preocuparse tanto. Mi impresión es, y yo me inclino en este sentido, y a los empresarios con los cuales he hablado, me inclino por la segunda hipótesis. O sea, que esto es solamente un caso puntual. Sí, no es que sea un caso puntual. A ver, yo no digo que detrás de estas decisiones no haya ideas, valores e ideologías. Me parece que las hay, lo cual no quiere decir que sean determinantes en esto. Me parece que lo determinante es la caja. Me parece que el gobierno es un gobierno que sabe que necesita recursos. Sabe que necesita recursos para mantener lo que ellos llaman el modelo caminando, en el mismo sentido en que le dieron el envión desde hace mucho tiempo. Y la sensación que tengo, la impresión que tengo, es que esto tiende a ser un poco más de eso, un poco la idea de tener una caja y tenerla relativamente resguardada. Por supuesto que acá hay un contenido, yo diría, de valores que tiene que ver con la vieja tradición del peronismo, suponiendo que esa tradición alguien la respete. ¿Cuál? Porque ahora, por ejemplo, Menem, que privatizó las empresas, el mismo Menem ahora parece que va a votar por la nacionalización. La de una presencia activa del Estado y especialmente en la cuestión energética. Como el gobierno está pasando por un cuello de botella muy jorobado en materia de cuestión energética, porque como bien lo dijeron sus protagonistas, el señor Kicillof y el amigo De Vido, lo atestiguaron y lo confirmaron a lo largo de la audiencia del Senado, en estos momentos la crisis energética del gobierno es muy aguda. Una de las razones es porque van por YPF. Me parece que más allá de todo esto, creo que sí, también hay una cuestión ideológica de decir y confirmar que este es un gobierno distinto, que viene a hacer cosas diferentes a lo que se hizo en los 90. Y que todo lo que se hizo en los 90 se hizo mal y lo que se está haciendo ahora se
hace bien. Y en este sentido me parece que no hay que descartar que Cristina Fernández de Kirchner tenga en su corazón la idea de que esto que ha hecho y el hecho de que el mundo en estos momentos lo está criticando y le está tirando piedras, ella diga a través del Randazzo, diga, a nosotros no nos interesa, esto es una decisión soberana y esta decisión soberana beneficia lo que hemos nosotros privilegiado siempre, que es al pueblo y a la nación. Ahora, en el mediano plazo, ni hablemos del largo, que en Argentina no existe, todas estas medidas que ya empezamos, que España no nos va a comprar esto, el otro, que empezamos ya a una escalada de guerra con el mundo entero, ¿le va a beneficiar, le va a generar ese 2 de abril, como mencionábamos, ¿no? Tipo malvinero, recuperamos el petróleo y no nos importa? O no, finalmente la gente va a decir, che, yo no tengo nada que ver, y la aprobación que vemos ahora, en capital no tan amplia, pero aparentemente en el resto del país sí, va a terminar siendo pan para hoy, hambre para mañana. No, definitivamente, digamos, en el corto plazo es una medida, todas las pocas encuestas que hay, enormemente favorable al sentir popular, digamos, ¿no? del grueso de la población. Una vez más, creo que hay que distinguir algo que es enormemente sensible, como es la política energética de un país, y aparte que de por sí es un negocio complejo, con cautivar las almas. Me parece que habría que dividirlo, porque si no, bueno, se puede cometer un error muy grosero. A mí me da la impresión que de todas las decisiones que ha tomado el gobierno kirchnerista, y ahí por supuesto arranco el 25 de mayo del 2003 a hoy, que se van a cumplir 9 años el 25 de mayo, esta es la más compleja. O sea, yo creo que estamos frente a un órdago de dimensiones todavía no bien calculados, en el sentido de que puede ser por lo bueno o por lo malo. Quiero decir, me parece que se rompe una serie de paradigmas con esta medida, si a ellos les sale bien, que nos van a poner, a los que estamos en este tema de la comunicación, frente a un nuevo manual. Porque si Argentina estaba fuera del radar, bueno, yo te digo que ahora los radares se reventaron todos. Claro, pero estamos de la peor manera. No tiene ningún radar. De la peor manera. Y es cierto que Argentina ha privilegiado un esquema bastante curioso en el mundo del capitalismo moderno, que es autofinanciarse. Es decir, Arturo Frondizi en 1958 le explicó al país que la Argentina no tenía recursos para hacer esa verdadera revolución energética, para conseguir el autoabastecimiento. Y él lo consiguió, pero firmó 18 contratos petroleros con compañías extranjeras. Es decir, dio un marco jurídico, YPF era la empresa testigo y a la que había que venderle la energía, sí, pero abrió el capital extranjero. Y de hecho entonces digo, si esto, digamos, se hizo con la anuencia del mundo, hace 50 años fue exitoso, bueno, los jóvenes de la cámpora, encabezados por el Robespierre Kicillof, dicen que no, que la Argentina resuelve desde otro ángulo del capitalismo. Van a venir los chinos con los 150.000 millones de dólares para que saquemos el petróleo tan difícil de sacar que, por eso que digo, nos queda. Estamos frente a un paradigma, es decir, Kicillof tiene que ver, van a venir a $42 el barril, como se le estaba pagando a YPF y a las otras, más el programa Petróleo Plus, que eran 2.000 millones de dólares, que te daba $62. En definitiva... ¿Van a venir sin rentabilidad? En definitiva, los exsecretarios de Energía, que desde el 2003 vienen diciendo esto va a llevarnos a una crisis energética, el gobierno no los escuchó y finalmente la crisis energética recontra llegó. De paso, qué interesante, ¿no? Todo esto que estamos hablando ahora de crisis energética, durante toda la campaña electoral del año pasado, la oposición, ni mu, impresionante. Pero si las consecuencias no son las queridas, y si es como dicen los mismos que pronosticaron que íbamos a una crisis energética y fuimos a una crisis energética, si es como dicen ahora, que no van a venir capitales a financiarlos con estas condiciones, y después de haberlo... Sí que van a venir, bueno, porque el petróleo es un negocio de alto riesgo, parecido a una suerte de timba, donde vos ves, por ejemplo, a petroleros explorando al lado del ejército que les cuida las espaldas en muchos países del mundo. Entonces dicen que no les importa el tema de la seguridad jurídica, que es un tema de rentabilidad. Ahora, esto, siguiendo esa línea que puede tener un componente de verdad muy alto, lo que van a venir es por rentabilidad, porque así se mueve el capitalismo, digo, desde que se inventó el capitalismo, busca rentabilidad. Después, bueno, los estados acotan para preservar el bien social. Pero dicho esto... Ningún integrante de la cámpora que trabaja no sé, en aerolíneas, en donde sea, por sueldos fantásticos, lo hace gratis. Bueno, lo hacen por el sueldo. Y los empresarios que ganan guita, tienen ganar guita.
Si vos vas a dar rentabilidad, lo que vas a tener que cambiar es la ecuación de los subsidios, inevitablemente. La política de subsidio, tal cual la conocemos hoy, que parecía que había entrado en un proceso de cambio y ellos lo frenaron porque se cayeron mucho las encuestas, entonces se frenó el tema de tocar los subsidios al transporte y a la luz domiciliaria y al gas. Entonces eso, tal cual lo conocemos, va a llegar a su fin si vos querés darle a YPF una performance de empresa ganadora, digamos, que triunfe en el mundo, como se mueven las grandes empresas petroleras del mundo. Esperemos digamos, que ¿no? sea mejor que el manejo de YPF, que el manejo de Aerolíneas Argentinas y que el manejo de NARSA, que no sacó una gota de petróleo. Ahora, Roberto Starque, evidentemente están habiendo ya unas medidas, unas reacciones, retaliaciones muy complicadas para la Argentina, en todo el mundo, que es un poco lo que nos pasó cuando quisimos hacer la locura de Malvinas. Esto, por supuesto, no tiene nada que ver, o sea, echar una empresa a patadas no es lo mismo que invadir un país, invadir las islas. Pero si las consecuencias siguen siendo negativas, el rédito de imagen del relato para Cristina, para el gobierno, ¿va a cerrar? ¿O me parece que ahí puede haber problemas con las consecuencias? El concepto de nación agredida es un concepto que moviliza mucho. Y la gente, cuando se siente parte de un cuerpo que es agredido por fuerzas externas y extrañas, casi siempre se hace solidario. Entonces, en este sentido, nosotros somos muy sensibleros en la Argentina y el nacionalismo nos surge inmediatamente, sea por un partido de fútbol o sea por el tema de las Islas Malvinas, donde todo el mundo salió a la calle a vitorear y a aplaudir a los militares, cosa que ahora no recuerdan, por lo menos con suficiente frescura. Pero me parece que en términos de lo que significa el posicionamiento internacional de Argentina o de la inserción de Argentina, yo no creo que pase mucho. Me parece que las capacidades de represalias que tienen España, por ejemplo, no son tan poderosas ni tan eficientes como uno puede llegar a presumir. Sí, está bien, hubo una reunión que en realidad ya estaba programada. No fue el ministro de Relaciones Exteriores o el canciller español, especialmente por el tema YPF o Repsol a Washington. Tenía una visita programada y aprovechó para pasar el mensaje. Se encontraron en Bruselas. O sea, además se gustaban en Bruselas, exactamente. Pero no me parece que sea eso una cosa determinante. Como no me parece tampoco que España pueda llegar a, de alguna forma, a cambiar productos, buscar otros mercados. Eso no es una cosa tan sencilla. No es, para un país no es cuestión de decir, este no lo compro más, me voy a cobrar. No es que uno cambia de tienda de la cuadra. Además, Argentina, Cristina tiene a un montón de otras empresas españolas de rehén, ¿no? De Telefónica. Pero digo, Argentina se fue del radar hace mucho. Hace mucho. A mí me da miedo. Si a mí me dan a elegir entre estar en el radar positivamente o estar en el radar negativamente, me quedaba con no estar en el radar. No estar en el radar negativamente. Ahora rompiste el radar. Con esta imagen que estamos dando al mundo, pero esa es opinión personal y uno puede llegar a equivocarse. Lo único que yo vuelvo a decir, recemos que la gestión de la YPF, la nueva YPF estatal o semiestatal, porque ni siquiera tanto, sea mejor que la de Aerolíneas, que no perdamos millones y millones por día y que no sea como la de NARSA, que no logramos sacar una sola gota de petróleo porque lo necesitamos y si no sacamos más petróleo no sé de dónde, qué nos van a prohibir importar el año que viene. Roberto Starque, muchísimas gracias. Roberto, los dos Robertos, muchas gracias y usted siga viendo La Hora de Maquiavelo.